Bien, entonces, continuando, decíamos cuán importante es la calidad en la prestación de los servicios turísticos y cómo ésta puede influir en la decisión de poder recomendar o no al entorno que tenga un turista. Si tiene, es decir, si sus expectativas y su grado de satisfacción sobre el destino turístico es alto, entonces él va a tener, en este caso, una alta satisfacción y va a recomendar a 8 personas, según este estudio de la OMT. Pero por el contrario, si su satisfacción es, su índice de satisfacción es totalmente bajo, entonces él va a difundir de 12 a 15 personas de que ese destino turístico es un desastre. Y sabemos muy bien de que la publicidad de boca a boca en el turismo es no más decisoria y que en estos últimos 20, 30 años no ha cambiado. A pesar sí de que hay redes sociales, hay información, hay publicidad muy variada en las redes sociales y también en las web, pero no nos olvidemos que también cuando nosotros buscamos en la web y podemos ver también y establecer la percepción que tienen los turistas en los diferentes destinos turísticos y muchos comentan, ¿no? Y dicen, ah, es una maravilla o no sirve. Y eso solamente se puede lograr, decíamos, la única manera de poder combatir para que no exista insatisfacción por parte de los turistas es capacitando al personal. Y lógicamente también decíamos es logrando, ¿no? Es logrando de que lo que nos ofertamos, lo que nosotros ofertamos en el destino, se cumpla. Muchas veces vemos en una publicidad, puede ser un tríptico, un afiche, puede ser virtual o puede ser físico, ¿no? Visita el Chapare y te muestran monos, te muestran tucanes, y cuando llegues a Villa Tunari no hay ninguno de esos animales. Entonces, ¿pero qué está? Yo he venido, me estoy trasladando desde mi ciudad a ver lo que me están ofertando en este tríptico, en este afiche, etcétera. Y no hay tal cosa. Y para poder ver, preguntamos, ¿dónde puedo ver los monitos? ¿Dónde puedo ver? No, tendrá que entrar al monte, no hay quien lo acompañe, no hay quien lo lleve, pero no hay una persona, un guía, no hay nada. Entonces, esa publicidad es fraudulenta. Y muchas veces inclusive caen en ese error las mismas instancias gubernamentales. Llámense oficina de turismo del municipio, oficina, secretaría de turismo de la gobernación y del mismo viceministerio. Entonces, no podemos ofertar algo que el turista no va a ver. Si estamos poniendo ahí varias imágenes de monos, selva, montes, significa que hay sendas ecoturísticas perfectamente trabajadas con sus miradores, sus descansadores, sus pequeños paradores turísticos donde los turistas van a mirar cómo los monos están saltando de un árbol al otro árbol. Porque el turista está comprando ese producto, va a comprar los alimentos, el hospedaje, etcétera, para ver eso. Eso es lo que está motivando al traslado de los turistas. Y eso, lógicamente, ocurre por falta de preparación de quienes se dedican a desarrollar la actividad turística.
Ahora vamos a ver por qué es importante planificar, es decir, la importancia de contar con personal calificado. Y eso significa que tenemos que planificar la mano de obra. En este caso, este término de mano de obra es muy utilizado por la corriente escolástica, es decir, la escuela que estudia el turismo en España. Ellos llaman mano de obra lo que nosotros llamaríamos formación de personal. Planificar la mano de obra significa asegurar que las personas apropiadas ocupen el empleo adecuado en el momento oportuno. Es decir, ¿quiénes serán las personas apropiadas? El primer elemento son las personas apropiadas. Es decir, ¿en qué momento sabemos que una persona es apropiada? ¿Apropiada para qué? Personas apropiadas. Personas apropiadas. ¿Para qué? Para ocupar un puesto laboral. Entonces, la persona tiene que ser apropiada para un puesto laboral. Y en el momento oportuno. Aquí vemos tres componentes. Es decir, personas apropiadas para un puesto laboral. Esas personas apropiadas significa que son personas preparadas. En este caso serán preparadas para ese puesto. Son personas preparadas. Y esa preparación tendrá que ser una preparación teórica, y tendrá que ser una preparación práctica. ¿Para qué? Para ese puesto laboral. Y además tendrá que ser en un momento oportuno. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo ese momento oportuno ahora. Es decir,
ahora que se ha reabierto nuevamente la actividad turística después de la pandemia, eso significa de que son momentos oportunos y que el personal tiene que estar también adiestrado y calificado para poder iniciar nuevamente actividades en el sector turismo. Puede ser el hotelero, puede ser el gastronómico, etc. Ese momento oportuno tendrá, por ejemplo, los garzones tendrán que utilizar los barbijos, tendrán que utilizar las gorras, etcétera, para servir una mesa, para montar una mesa. En algunos casos también, inclusive, que están utilizando hasta guantes. Es decir, tienen que dar tranquilidad a los comensales de que realmente se está manejando con las mayores normas de higiene y de seguridad, de bioseguridad, la venta de esos servicios gastronómicos. Lo mismo será pues en la hotelería. Lo mismo será en la parte del desarrollo de las actividades turísticas. Los grupos tendrán que ser de turistas, tendrán que ser, no serán grupos grandes, serán grupos de 10 personas, el distanciamiento, entonces el guía tendrá que saber manejar, ver, por favor, no se acerque mucho a la otra persona, tiene que haber distanciamiento social. Es decir, estamos nuevamente, inclusive se ha tenido que reinventar esas acciones porque tampoco estaban previstas una catástrofe como la pandemia que estamos viviendo y que el sector turismo ha sido uno de los más afectados. Entonces, eso significa que personas apropiadas tienen que ocupar puestos laborales y esas personas apropiadas son personas preparadas teórica y prácticamente para momentos oportunos. Y lo que decíamos hace rato, de que el éxito del turismo está en la calidad de los servicios ofertados por sus empleados. Esa es la llave del éxito. Y decíamos, esa calidad nosotros tenemos que valorarla con la precisión con la cual se desarrollan esos servicios. La planificación de mano de obra, en este caso, la planificación de personal calificado, que es lo mismo, debe proyectar las necesidades, incluyendo a la que existe, qué necesidades tienen ese destino turístico. Y formular un programa de formación y capacitación a todos los niveles. Eso significa que el momento en que se formule el plan, que es la tercera parte, ¿no? El tercer bloque de la elaboración del estudio. El primero son los OBs, el segundo es el diagnóstico y el tercero, decíamos, es la formulación del plan. La formulación del plan va a iniciarse, decíamos, con una introducción, políticas del turismo, objetivos generales, objetivos específicos. De esos objetivos específicos van a nacer, decíamos, programas. Y de esos programas que nacen, de los programas que nacen, Pame. Dentro de los programas, dice. De los programas, ¿qué salen de los programas? Los perfiles. Los proyectos, ¿no ve? Perfiles de proyecto. Sí. Entonces, esto significa de que el plan en su formulación tiene que crear
tiene que formular programas de formación y programas de capacitación. Hay una diferencia grande entre capacitación y esta diferencia no solamente es en el campo del turismo, es en todos los ámbitos. Capacitación es una cosa y formación es otra. La capacitación es cuando se actualiza a personas que están en actual ejercicio de esas funciones. Es decir, están trabajando. En esa fuente laboral, en este puesto laboral. Están trabajando en el puesto laboral, en este puesto laboral. Entonces, capacitar significa actualizar sobre teorías, sobre principios, sobre técnicas, sobre metodologías, etcétera, a personas que están en actual ejercicio de funciones en un puesto laboral. Por ejemplo, la Cámara Hotelera en La Paz ha hecho un curso de capacitación hotelera para todos sus asociados de todos los hoteles que están afiliados a la Cámara Hotelera de La Paz hace unos 3-5 meses. Y les ha dado un curso gratuito para todos los miembros de sus cámaras y para todos los empleados de todos los hoteles de la Cámara. Los ha capacitado sobre las nuevas técnicas para manejar y para proceder a la reapertura de los hoteles después de la pandemia. Entonces, la Cámara ha dado, creo que han sido 6, 8 cursos ha dado. Sin costo para sus afiliados. Los ha capacitado cómo van a manejar ahora las medidas de higiene, de protección en los restaurantes, en los desayunadores, en los comedores, en las habitaciones, en el mismo check-in que se va a hacer a los huéspedes. Entonces, los ha capacitado en ese puesto laboral que tienen actualmente. En cambio, la formación es cuando se los está iniciando es decir, puede ser gente que nunca ha conocido lo que es el turismo o conoce las teorías de turismo, etcétera, pero no está laborando, no está trabajando. Entonces, hay que diferenciar entre capacitación y hay que diferenciar entre formación. La planificación de la mano de obra se hace para un periodo futuro. Es decir, porque planificar hemos dicho que es organizar el futuro. Entonces, siempre vamos a tener, hemos dicho, esos dos escenarios. Sin plan y con
sin plan y con plan. La planificación se hace para un periodo futuro, debe controlarse y actualizarse periódicamente. El campo del turismo es una actividad muy dinámica, cambiante, puesto que mercado y productos turísticos son cambiantes. Eso significa de que el perfil del consumidor turista es muy variante. Puede que ahora a los turistas ya no les guste los destinos turísticos culturales y prefieran ir a destinos turísticos mucho más en contacto con la naturaleza y con la población local, ya no ir a museos ni ir a grandes ciudades. Por ejemplo, es lo que ahora está ocurriendo con el problema de la pandemia. Ya los turistas no quieren ir a esos destinos que son masificados, a esas grandes ciudades, etc. Prefieren destinos turísticos más pequeños, pueblos más pequeños. Si les gusta mucho el turismo cultural, porque es la esencia de esas personas, de esos turistas, pues irán a los pueblitos a buscar si tienen sus museos, las características propias de sus raíces, de esas culturas, pueblitos medievales, de la Edad Media, por ejemplo, en España, esos pueblitos que estaban casi abandonados, pueblitos muy chicos en toda España, ahora han visto una oportunidad de negocio con ese nuevo perfil del consumidor turista que busca destinos que sean más pequeños y menos masificados, ¿no? Cuando decíamos sin plan, por ejemplo, y tenemos que hacer nuestras proyecciones nosotros a futuro. Sin plan, pongamos el caso de Villa Tunari. Tenemos 50 personas, es como ejemplo nomás. 50 personas que trabajan en el sector hotelero, pongamos, sin plan. Cuando nosotros elaboramos el plan, ahí vamos a establecer también en la propuesta del plan cuánto va a, aplicando el plan con con sus programas, sus proyectos, etcétera, en determinados periodos de tiempo, en determinados periodos de tiempos, con plan a cuánto se piensa que se va a incrementar el arribo de turistas. Según el número de arribo de turistas, significa que vamos a necesitar más empleados para que presten servicios turísticos. Si con el plan se va a duplicar la llegada de turistas, entonces vamos a necesitar que sin plan eran 50 personas que trabajaban, con plan serán 100 personas que deberán trabajar en la actividad hotelera. Hemos puesto el ejemplo de Villa Tunari. Eso significa de que actualmente tenemos que capacitar a estos 50 porque están trabajando en la hotelería, pero están trabajando con muchas deficiencias, con grandes deficiencias. Entonces, tenemos que capacitarlos. A esos tenemos que capacitarlos, porque están en ejercicio de sus funciones. Están trabajando en un puesto laboral. Y otros 50, porque vamos a necesitar, porque van a ser 100, esos otros 50, a esos tenemos que formarlos, porque es gente que no conoce, o tal vez conocerá, no sabemos, la actividad turística y el manejo de los tecnicismos. Pero a estos tenemos que formarlos para cuando se ejecute el plan. La planificación para el personal o la planificación de mano de obra presenta 4 fases fundamentales. Hay que hacer una evaluación actual de la mano de obra. Esta evaluación va a significar que hay que hacer un diagnóstico. Es decir, ¿cómo está en este momento? ¿Cómo están en este momento estos trabajadores? Ponemos el caso del ejemplo diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico.
hay que hacer un diagnóstico de estos. El ejemplo que hemos puesto, de estos 50. ¿Cómo están trabajando? ¿Qué puestos están ocupando? Y dentro de cada puesto, ¿cómo están desarrollando sus labores? ¿Sabrán sanitizar un baño en una habitación de hotel? ¿Sabrán tender realmente con los tecnicismos que se requiere una cama? ¿Sabrán hacer el aseo de la habitación? La mucama sabrá cuáles son sus labores, perdón, de la gobernanta del hotel. ¿Llevará realmente la gobernanta su inventario de productos que se quiere para que las mucamas hagan el aseo de las habitaciones, de las áreas sociales, etcétera? ¿Tendrán un inventario actualizado de cuántas bolsas de Omo tienen? ¿O de cuántos litros de amonio cuaternario tienen para hacer el sanitizado de baños y de pisos? Las gobernantas sabrán la dosificación del amonio cuaternario. Por un litro, ¿cuántos mililitros se requiere de este desinfectante? Esas cosas tenemos que ir a diagnosticar. Por ejemplo, en el caso de los garzones, ¿saben realmente cómo se hace el montaje de la mesa? ¿Cómo se hace un desmontaje de una mesa? ¿Cómo se hace la presentación ante el comensal? ¿Sabrán y conocerán las características de la cubertería? ¿En qué momento se utiliza una cubertería de plata? ¿O cómo se hace la disposición de cubiertos en las mesas? Lo mismo serán con las copas. Para agua, los vasos para agua, las copas para agua, para vino, para whisky, etc. Realmente el responsable de cocina, el comisario, ¿sabrá picar la cebolla al estilo pluma? ¿Sabrá cómo se hace una división de la cámara fría entre cárnicos y diferentes tipos de cárnicos para congelarlos? Carne de pescado, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res. Las verduras, ¿cómo las clasifican y las guardan? Y más aún si tenemos climas que son extremadamente cálidos. Las verduras tenderán a echarse a perder muy rápido, a descomponerse. ¿Estarán utilizando esas técnicas para que no haya una contaminación bacterial? Entonces, eso tenemos que ir nosotros a diagnosticar en estas personas que actualmente están desarrollando labores en puestos laborables. Luego tendremos que hacer la proyección, lo que decíamos, la proyección de la futura mano de obra por el número de personal de cada categoría. Es decir, en este caso es esto. Con plan y sin plan. Tenemos que proyectar. Entonces aquí hemos proyectado. Hemos dicho, el plan ha dicho que va a aumentar en un 100% el número de archivos una vez que se ejecute el plan. Y si vamos a aumentar en 100% el número de archivos, significa que aquí teníamos 50 personas trabajando en el sector hotelero. Pero ahora como va a subir, va a duplicar la llegada de turistas, ahora vamos a necesitar de estas 50 personas más. En total vamos a necesitar 100 personas que tengan que trabajar en la hotelería en Villa Tunari. Por ejemplo, decimos, ¿no? Entonces ya estoy haciendo una proyección. Ahora, de estas 100 personas, diremos, de estas nuevas 50, ¿en qué categorías van a trabajar? En hoteles. ¿En qué áreas del hotel? ¿Cuántos? ¿Cuántos en estos? ¿Cuántos en otros? En los restaurantes. ¿Cuántos
¿En qué área cuántos? ¿En otra área cuántos? Y en otra cuántos. En actividades turísticas, propiamente. En estas, en estas, en estas. Unos serán guías, otros serán en la parte de actividades turísticas, transporte turístico del sitio, del poblado. Si seguimos el ejemplo de Villa Tunari, por ahí el plan ha decidido que van a elaborar se va a crear una senda ecoturística de 7 kilómetros. Para llegar a la senda necesitamos transporte turístico. Tenemos que capacitar a los conductores. Tenemos que capacitar también en el área de propias actividades turísticas. Si las actividades se van a hacer, por ejemplo, a caballo, entonces hay que capacitar al guía. Será capacitar o será formar, en este caso, si son los nuevos 50, los vamos a formar como guías, pero que sean guías para manejo en grupos a caballo. Necesitamos en esa parte 10 personas más. A esas 10 tenemos que formarlas. Y de los guías que ya estaban en trabajo, otros 10 los vamos a capacitar, porque están trabajando en eso, pero vamos a capacitarlos para que sepan montar caballo y sepan guiar a grupos con caballo. Entonces, hay que ver por cada área el número de personas en cada categoría y en cada área. Asimismo, tenemos que establecer y evaluar, hay que hacer una evaluación de los recursos humanos que se podrían disponer a futuro. 50. ¿De dónde los voy a sacar estos 50? Seguramente que en este caso, a estos nuevos 50 los tengo que sacar de la población de mismo Chapare. Porque no me va a costar mucho como prestador de servicios, si soy hotelero, si soy gastrónomo, si soy operador de turismo, cada fin de semana, porque el turismo en el Chapare es más de fin de semana, viernes, sábado y domingo. Llevar el personal desde Cochabamba para que estén y trabajen en el Chapare. Tengo que pagarles transporte desde el cercado. Tengo que pagarles alimentación y tengo que pagarles hospedaje. Eso me va a encarecer mucho. No. Entonces, el plan tiene que concebir de que estas 50 nuevas personas que van a tener que trabajar en el área, por ejemplo, de hospedaje, hay que formarlos sacándolos de la propia población local. Jóvenes que estén dispuestos a ser formados en la actividad hotelera y turística, etcétera, para que puedan prestar servicios a futuro. Y además hemos dicho de que el plan siempre debe concebir y debe tener en su esencia el plan y en la cabeza de los planificadores de que el plan tiene que generar fuentes laborales para las poblaciones locales. Entonces, tienen que salir de la población local los futuros trabajadores en esos puestos laborales. La siguiente clase vamos a ver de que en la siguiente slide se muestran cada una de estas fases. Es decir, de estas fases las vamos a pintar mejor. Las vamos a desarrollar en la siguiente semana. ¿Preguntas? Ninguna, Lice. ¿Todo claro? Sí, Lice. Sí. Herminia, gracias Pamela. Herminia. Todo claro, Lice. Ya. Eduardo, que recién la segunda videoconferencia apareció. Eduardo. Eduardito.
Sí, Lice, buenas noches. Buenas tardes. ¿Todo claro? Sí, Lice, hasta ahora todo claro. Hay Perfecto. que conseguir al personal apropiado. Exacto. Entonces nos vemos la siguiente semana. Hasta No, luego, pues, Lice. no, tenemos clase el viernes. Hoy es martes, ¿no? El viernes nos vemos entonces. Jueves. Perdón, el jueves, tienes razón. Sí, Pame. El jueves nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.